Hola, hola, muy buena a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar de la jornada 20 de la Liga F, la primera parte de los partidos del día del sábado, una jornada 20 que arrancó en el día de ayer y lo hizo con un Granada 1 Levante 0. Julia, el Granada, 5 victorias últimos 6 partidos, se ponen con 26 puntos en ese vagón y bueno, la temporada del Granada hasta ahora es verdad que tuvo ese inicio más dubitativo, pero la segunda parte de temporada, al menos desde que comenzó el año 26, el Granada es un equipo muy, 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 muy fuerte. Es verdad que ayer, también lo comentaba Rueda de prensa en Ferreras, creo que el Levante mereció más y creo que el empate aquí es lo más justo. Pero al final, victoria para el Granada, el Levante sigue en descenso, el Granada acercándose a las zonas bastante de arriba y bueno, la temporada pasada es verdad que estuvo más regularmente arriba, pero este año a ver si sí que uno está en una dinámica porque está haciendo la segunda parte de temporada absolutamente excepcional. Sí, sí, el Granada, desde luego, que se ha tomado muy en serio lo de año nuevo, vida nueva, ¿no? O Sí, sea, sí. porque estamos viendo pues, que es un juego, además, o sea, se ven en todas las facetas, ¿no? Que es un Granada, pues que lo comparas con el que terminó el 2025 y no se parece demasiado, o sea, pero por eso les habrá venido muy bien ese parón en Navidades, porque estamos viendo, pues es un Granada que pues acaba consiguiendo, creo que eran 5 victorias y un empate está Sí, en lo que llevamos de 2025, o sea, datos muy buenos y que le permiten a día de hoy estar en séptima posición con 29 puntos, a dos del Atlético de Madrid, que veremos qué hace hoy, pero vamos, igualmente eso, un conjunto nazarí que está escalando muchos puestos, en este caso, pues a costa de un Levante que sí que lo intentó bastante, que eso tampoco se lo podemos achacar, pero quizás esos intentonas llegan un poco muchas veces demasiado precipitadas, ¿no? Con disparos desde muy lejos, o sea, que después iban a portería, porque había veces que directamente se iban fuera, pero últimamente sí que van a portería, pero muy flojito. Entonces, bueno, el Levante yo creo que le falta ya un pelín más, o sea, dar ese pasito, ese último paso para llegar a tres cuartos de campo, dar un último pase y ya finalmente pues encontrar portería. sí, sí, absolutamente. Creo que en el día de ayer también se junta un poco las dinámicas de ambos equipos. Un Granada que está que le sale todo, pues ayer consigue mantenerse 1-0 pese a todo el momento del Levante en la segunda parte y el equipo granota pues se queda sin esos puntos que creo que pudo merecer. El 11 en Alazadín, portería con el Chica Irao, tres centrales, Yuyu, Alba Pérez y Blanca Muñoz, lateral izquierdo para Clara Rodríguez, derecho para Laura Pérez, centro del campo, Ari Mingueza, Lauri Requena y Miku Kojima, y arriba doble punta con Andrea Gómez de nuevo y con Sonja Kif. Y en el Levante el conjunto de Andrés París en portería con Laura Coronado, también tres centrales, Alma Velasco, Eva Alonso y también la presencia de Tere Mérida, lateral derecho en este caso para María Larilla, izquierdo Gabaldón, centro del campo para Carol Marín junto con Gemas Oliveres, en un costado Ana Franco, en el otro de Carrasco y como punta una vez más la madrileña Ari Arias. Sí, o sea, desde luego a Irene Ferreras está un poco siendo fiel al si te funciona algo no lo cambies, ¿no? Y viendo pues el estado de forma tanto de Laura Pérez como de Andrea Gómez, que es otro partido más en el que se encuentran la una a la otra para conseguir crear un gol, pues al final yo creo que las mantienen el once titular precisamente por eso. Y por parte del Levante, pues estamos viendo que está entrando quizás en ese caso, en esa posición de Erika, pues Carol Marín, Gemas Oliveres, ¿no? Así un poco en ese centro del campo. Y después Ari Arias, que está siendo titularísima. Esos minutos que venía buscando el Levante, yo creo Sí, que los eso está es. teniendo finalmente. Y bueno, está siendo yo creo que la referencia, desde luego, en ataque de un Levante que necesitaba también esta figura. Entonces, por esa parte, o sea, falta que lleguen los goles, o por lo menos numerosos, pero bueno, yo creo que aquí lo que buscaban uno y otro, que era una delantera más centro y por parte de Levante y por parte de Ari Arias, pues tener esos minutos al final yo creo que es un win-win y los dos lo están teniendo. Sí, sí, completamente. Es un partido en el que además, bueno, pues lo de Ari Arias, yo creo que mereció más al final. Luego comentaremos esa jugada polémica, ese penalti que pide, que para mí existe, pero hizo un partido muy, muy completo. Trabajó mucho con Yuyuba, sobre todo, porque fue un partido desde el principio, ese duelo Yuyuba otra vez con la delantera del equipo rival, que es tremendo. Es una batalla en cada partido. Y es verdad que aquí también hay que decir que jugó Granada, jugó el Levante y jugó el viento. Porque hubo un viento absolutamente tremendo todo el partido.
y se notó muchísimo. Yo creo que el Granada... Y esta vez no sí, fue en Buñol, que siempre lo no, decimos que es en sí. Buñol, pero al Levante le No, persiguen, sí, no, sí. y también hay que decir que nuestra compañera Lidia López, que estuvo en el partido, da fe de el viento y el frío que hacía, que además es verdad que está pegando con la sierra, y bueno, pues fue un partido pasado por viento y por frío. El frío no se pudo notar tanto desde fuera, pero el viento sí. El viento se veía que cada balón que salía volando, cada balón que caía, nunca sé dónde puede caer. Y ahí es verdad que de las defensas sobre todo son las que más sufren porque no sabes muy bien cómo colocarte, porque te puede pillar desprevenida, porque puede haber de repente un balón que te escape del control y en este caso el viento la verdad es que fue un impedimento para ambos equipos en todo el partido. Es verdad, claro, pues hubo jugadas que un equipo se benefició, otro que fue el otro, pero creo que los dos equipos fueron perjudicados por esta circunstancia meteorológica, pero aún así el partido, bueno, fue un poquito lo que esperábamos, un Granada con la pelota, un Granada buscando la portería rival y un Levante desde el principio al menos esperando en su propio campo. Es verdad que con una presión bastante intensa y agresiva, un equipo que le gusta mucho ese tipo de juego porque al final le va la vida en ello, tiene que ser un equipo valiente y agresivo y la mejor manera para el Levante es eso y además en un partido con el viento, si presionas nunca sabes si no te va a llegar la oportunidad y tuvo alguna llegada al principio, recuerdo un tío por ejemplo de Ana Franco, un par de balones sueltos en el área que ni Yuyu, ni Alba Pérez ni Blanca Muñoz fueron capaces de despejar, porque como digo, al final es muy complicado controlar el balón con el viento y iba algún balón que buscaban despejarlo y no conseguían hacerlo finalmente. Pero bueno, el partido siguió un poco por esos derroteros, que le nada más con la pelota, pero le costaba también generar fútbol. Es verdad que ahí intervino todo el partido con un trabajo tremendo Andrea Gómez, que bajó muchísimo a recibir, entró mucho por un juego, por una banda, por la otra, por dentro. Partido otra vez muy, muy, muy bueno de la futbolista catalana y que además se ha premiado con el primer gol y único del partido, centro buenísimo de Laura Pérez y el remate perfecto también de Andrea Gómez para hacer ese gol del Granada, ese 1-0 definitivo. Y que bueno, al final pues el Granada vive un poco de ello. Es verdad que ayer le pudo costar un poquito más que otros días generar fútbol. Estuvo bien Laura y Requena. Quizá no fue el mejor día de Dani Mingueza. Pero en base también a internadas de Laura Pérez y una Andrea Gómez que está en estado de gracia tremendo, pues un remate de cabeza perfecto para ese 1-0 y el triunfo de Granada, aunque luego tocó mucho sufrir la segunda parte. Sí, cabe destacar, ya lo había mencionado, esa dupla que forman Andrea Gómez y Laura Pérez, y sobre todo, pues por parte de Laura Pérez, es el quinto partido consecutivo que interviene en un gol, ya sea con gol como tal o asistencia, o sea, ya lo hizo contra el Levante, en este caso con asistencia, contra el Eibar con un gol, con el Athletic con una asistencia, con el Lama con otra asistencia y en el Dux con un gol. Entonces, eso refleja un poco también que cuando jugadoras de este nivel están a este nivel, valga la redundancia también, pues interviene mucho, afecta mucho al rendimiento del equipo. Y Mm, yo creo que ver una de las mejores versiones de Laura Pérez es importante para el claro. Granada y ayer lo hizo de nuevo, pues eso, en forma de asistencia y otro gol más de Andrea Gómez, que también está en muy, muy buen estado de forma ahora mismo y entonces noticias positivas para un Granada bueno, que tuvo que aguantar después con ese resultado porque efectivamente, como bien decías, el Levante pues sí que lo intentó y llegó a tener sus oportunidades también, pero bueno, finalmente la defensa del Granada muchas veces lo comentamos que sabe defenderse muy bien, que con Yuyuba, con Alba Pérez, últimamente también con Blanca Muñoz, pues lo pone muy complicado y Chica Irao que después Sí, también sí, sí. tuvo algunas paradas que últimamente me está gustando bastante. Tan buen rendimiento que ha sido convocada con Japón, de nuevo para los próximos partidos de la siguiente ventana clasificatoria para el Mundial, así que pues también el premio para la portera japonesa que estará con selección y que en el día de ayer otra vez fue salvadora. En la primera parte tuvo tiros fáciles de parar, diría por ejemplo el de Dana Franco centradito, pero la segunda sí que tuvo que lucirse mucho más. Al final, el primer tiempo finaliza con 1-0 en el marcador, en cuanto a tiros 2-4 para el Levante y a portería 2-2. Es verdad que la posesión era para el Granada, 76-24, es decir, una posesión claramente del Granada, pero en cuanto a tiros tuvo más el Levante, lo cual tampoco creo que refleje del todo el primer tiempo, que para mí sí que fue más superior el Granada, pero le faltó quizá algo más de acabar las jugadas, porque al final el Levante estaba defendiendo muy bien y esa presión a veces conseguía evitar algún intento del conjunto nazarí, que en cualquier caso se fue al descanso ganando 1-0 y la segunda parte fue claramente color granota. Vimos un Levante volcado en la portería rival desde el principio del segundo tiempo y un Granada que le costó mucho tener la pelota, que le costó mucho generar fútbol, que le costó mucho encontrar sus jugadoras más principales y por ejemplo Andrea Gómez en lugar de su tarea
ofensiva habitual de buscar arriba, de bajar a recibir, de entrar en juego por dentro, por fuera, le tocó trabajar mucho atrás y lo hizo. Es una jugadora que tiene también una capacidad física y una capacidad de trabajo muy, muy importante y que al final también lo comentaban en rueda de prensa tanto Irene Ferreras como Alba Pérez, sobre todo la segunda, que están acostumbradas a sufrir, que saben sufrir y que sobre todo, no dijo tal cual, pero yo lo interpreto un poco como que supieron disfrutar el sufrimiento, supieron aguantar ese momento de ser sometida por el rival y aún así no venirse abajo, aún así aguantar. Pero es verdad que Levante en la segunda parte apretó y mucho. Tuvo al principio de la segunda parte una doble ocasión María Larilla. Primero paró con una gran intervención Chica Irao y luego el rechace para María Larilla no fue muy preciso y también luego atrapó la guardameta Nazarí, pero siguió intentándolo mucho más el Levante. Llegó ese penalti sobre Ari Arias por parte de Yuyuba, que a mí sí que me parece claro. Creo que aquí Yuyuba se equivoca, derriba al futbolista del Levante. No hay balón de por medio, no toca la pelota Yuyuba, con lo cual creo que el penalti es claro. La colegiada creo que se equivoca al no señalarlo. Y en cualquier caso, pues bueno, aquí llegaba esta ocasión clara que no fue finalmente para el Levante, pero siguió el equipo Granota, siguió con los cambios también. La entrada, por ejemplo, posteriormente aunque ya más tarde, de Bascu, de Luque, que también tuvo sus momentos. Y el Levante, pues la verdad es que apretó muchísimo. La verdad es que creo que mereció el empate. La Granada en la segunda parte sufrió mucho. Vimos a un Granada que le costó mucho tener la pelota, que por ejemplo Son Kif estuvo todo el partido muy desesperada, no entró mucho en juego. Los cambios, sobre todo en la entrada de Manu Vaquerizo, le dio al Granada algo más, porque es una jugadora que aporta muchísimo, es una jugadora que sube la banda, que aporta físico y que creo que la segunda parte le dio mucho al Granada, pero aún así sufrió mucho la segunda parte del Granada porque no tenía la pelota. Lo comentaba también, bueno, no lo comentaba en rueda de prensa, sino que lo comentaba durante el partido René Ferreras, que a veces le pedía a Yuyuba calma, tener la pelota, porque pegaba el pelotazo arriba y eso muchas veces te obligaba a defenderte otra vez porque no eras capaz de ganar ese pelotazo y bueno, le pedí tener más paciencia. Es verdad que también con el tema del viento, pues casi era mejor muchas veces pelotazo arriba en lugar de un pase malo que te pudiera condenar, pero la segunda parte del Granada sufrió muchísimo y el Levante de principio a fin encerró el Granada en su propio campo y solo le faltó el gol, porque lo intentó por tierra Mariaria, como le suele decir, ganó la orilla por dentro, Ana Franco, que también tuvo un pase de mucha calidad, Ari Arias, que fue todo el partido una jugadora que lo intentó muchísimo, Gabaldón también tuvo alguna llegada desde la banda izquierda. La verdad es que el Levante no se le puede reprochar absolutamente nada porque solo le faltó el gol. Lo mereció y creo que con este penalti tenía que haber tenido esa oportunidad más clara, pero aún así un partido que pierde, pero el Levante otra vez dando la cara al máximo. Sí, sí, desde luego, pues eso, le faltó un poco más de puntería quizás, porque, por ejemplo, creo recordar un remate de cabeza de Ana Franco Sí. en un balón parado que se le va pues, por muy poco por encima de la portería de Chica Irao. Después algún centro, que eso quizás deberían haberse cambiado un poco los papeles, un centro de Ari Arias desde el costado diestro que era, yo creo que un centro chut o que el viento al final lo acaba envenenando un poco, pero que quizás ella debía ser precisamente la que estuviese ahí para rematarlo en vez de poner el centro, pero bueno, la situación al final entiendo que por una ocasión pues no pasa nada tampoco, pero eso desde luego que el Levante pues no bajó ni mucho menos los brazos, también que hay veces que incluso cuando no te pitan un penalti tan claro como era ese, te puede sacar un poco del partido y yo creo que no ocurrió eso ni mucho menos, que el Levante pues se mantuvo muy sereno, muy dentro del partido y lo estuvo intentando porque eran conscientes de que la ventaja no era tan amplia y que podían recortarla perfectamente, pero bueno, el Granada finalmente consiguió llevarse esos 3 puntos, sobre todo pues con un ejercicio de sacrificio y de defensa, de saber aguantar el marcador al final en esa segunda parte en la que, como bien comentabas, yo creo que el Levante sí que mereció un poquito más sobre todo por eso, por las intentonas, por el sacrificio también, por no darse por vencida, pero bueno, finalmente pues otra jornada más en la que no puntúan y siguen colistas con vistas a lo que queda de temporada. Sí, la verdad es que muy de acuerdo con lo que dices. Es verdad que ayer, pues bueno, también lo comentamos con la baja de Erika, que muchas veces no solo falta la jugadora que remata, sino la que hace que el juego tenga sentido. Y hay veces que van un poco a la desesperada. Aún así, insisto, creo que merecieron empatar, pero sí que es cierto que algunas jugadas pudieron acabarlas mejor. El lugar con un tiro lejano
Sí. buscar un pase más, buscar un centro, buscar alguna acción diferente, pero también es verdad que difícil desde aquí es difícil y hacerlo luego allí también pues es diferente. Y es cierto que también lo del tiro desde fuera del área con tanto viento no es mala idea, porque el balón puede hacer daños a la portera y colarse en la portería rival, así que tampoco creo que sea una mala estrategia, pero en cualquier caso pues no funcionó al Levante. Y comentaba el tema de Granada, que sufrió mucho, de hecho, comentar un tema curioso, que los datos indican que las cuatro jugadoras que fueron cambio en el día de ayer de Granada, que fueron Leles, Manoli Bacarizo, Sonja Success y Vera Molina, acabaron con amarilla las cuatro. Es decir, son jugadoras que tuvieron que trabajar atrás, tuvieron que cometer faltas para que su equipo no sufriera tanto en el tramo final del partido y sufrieron, pero bueno, creo que pudieron limitar un poco ese sufrimiento para sumar una victoria importante con un partido que ayer la estadística, la verdad que la segunda parte es clara: 6 tiros para el Granada, 10 para el Levante, a portería 0-5 para las visitantes, que se acabaron quedando, como dices, con esa derrota dura. Siguen últimas, veremos qué hace el Dux Logroño, si no eleva aún el listón de la salvación. Y el Granada, como decimos, se tiene en posición con 29 puntos de momento. Ahí está liderando ese vagón con Badalona, Athletic Madrid, que de momento están por debajo del equipo nazarí, con la segunda parte de temporada hasta ahora tremenda, y la semana que viene en casa contra el Barça. No hay mejor momento para jugar contra el Barça que cuando vienes con una dinámica tan positiva. Seguimos con la jornada, pasamos ahora a otro equipo que también viene haciendo la cosa muy bien, y en este caso el Tenerife, el conjunto de Geray Martín, que otra vez más ganando fuera de casa, en este caso un rival complicado como es el Badalona, que llevaba tiempo sin perder en casa, segunda derrota consecutiva para ellas en Liga. Es verdad que contra la Real y contra el Tenerife, sí, que son terceras y cuartas, pero el equipo tinerfeño que suma otra victoria más y se pone momentáneamente a 5 puntos del tercer puesto, ya no solo una temporada histórica, que lo va a ser, acabe como acabe, sino que incluso podrían llevarse el premio gordísimo de pelear hasta el final por la Champions. Sí, o sea, es que la temporada que está haciendo el Tenerife es muy, muy, muy buena. O sea, se está viendo, sobre todo a nivel visitante, que suele ser un poco, en muchas ocasiones, lo que se les resiste a los equipos, o díselo, por ejemplo, al Depor, precisamente, ¿no? Pero es que el conjunto tinerfeño, fuera de casa, creo recordar que solamente ha perdido contra el Barça, ¿no? Solo el Y Barça. poco más, y ya está. En casa sí que se le estaba resistiendo un poco más. Últimamente ya sí que está encontrando un poco esa senda de la victoria, pero es que eso, el conjunto en su momento dirigido por Eder Maestre y ahora por Geray Martín, la verdad es que está, pues sabe perfectamente qué estilo de juego quiere. En este caso, como teníamos un poco la duda de quién iba a dominar el balón, en este caso sí que ha sido el Badalona, ahí tenías razón tú, pero eso, o sea, saben perfectamente que con balón o sin balón, su estilo de juego tiene que ser rápido, o sea, defendiendo muy bien con esa línea de 5 y usando muy bien también pues tanto a Zaremba como a Clau Blanco por los costados y sobre todo pues eso, Natalia Ramos muy enchufada, Sakina Diki muy rápida, Irache. Al final es que es eso, o sea, el Tenerife es temporada en el que está haciendo y veremos si los números tiene pinta de que incluso van a mejorar en lo que queda de temporada, incluso con una posibilidad de, ¿por qué no?, soñar con jugar una final de la Copa de la Reina, no en su casa, pero por lo menos en las Islas Canarias, que eso yo creo que sería un sueño para cualquier jugadora de Canarias, claro. Sí, sí, completamente. Bueno, aún queda para que se lleguen esos partidos de Copa, pero desde luego este Tenerife está soñando despierto, y el partido de ayer, además, pues bueno, más los goles que comentas y otra jugadora más que ayer fue fundamental, que fue Noelia Ramos, que paró un penalti que luego comentaremos también en la primera parte. El 11 del equipo catalán, que recordemos llegaba al partido con esa sanción de 3 puntos por no llevar médico a los partidos como visitante. Es verdad que lo va a recurrir y que la liga le da en parte la razón al equipo catalán, porque no es obligatorio que lleven médico a los desplazamientos, pero veremos finalmente qué acaba este tema. El 11 con María Valenzuela en portería, dos centrales, Nerea Carmona y Soña Majarín, lateral izquierdo para Celia Barclays, derecho Itzi Pinillos, centro del campo Ana González, María Llompar y Vanini, banda izquierda. De inicio empezó Elena Yulbe, en la derecha Irina Uribe y en punta Lice Chamorro, la paraguaya. En el equipo tinerfeño, en portería, con Noelia Ramos, también tres centrales, Elba Vergés, Patrick Gavira y Fatou Dembélé, lateral derecho para Zaremba, izquierdo Clau Blanco, centro del campo para Sandra Castelló, junto con Yerlian Moreno y también Natalia Ramos, y arriba doble punta con Sakina Adiki, hoy verá que estaba un poco
en la izquierda al principio, y también con Violeta Quires, la futbolista ex de la Real, que también creo que es el primer partido titular en Liga, porque el otro que lo había sido en Copa. Sí, o sea, y la estamos viendo que parecía que al principio que fichaba pues como lateral, como carrilera, y cada vez la estamos viendo pues en una posición mucho más ofensiva, ¿no? Pero Que es la suya, que de no acuerdo, olvidemos que cuando llega a Liga F había sido mejor goleadora, máxima goleadora en la Lama en Primera Federación. es que por cualidades es lo que más me cuadra, o sea, porque lo comentábamos un poco que o sea, como lateral ofensivamente era muy buena, pero defensivamente quizás sí que tenía esas carencias a la hora de bajar un poco más de esas ayudas, pero bueno, en su posición realmente sí que puede aportar pues muchísimo más en esas acciones de ataque, porque es una jugadora muy rápida, o sea, yo la conozco sobre todo de su etapa en el Betis y ahí ya destacaba pues sobre todo pues eso, por su velocidad. Me llama la atención también por parte del Badalona esa defensa. En este caso, pues no contaban ni con Berta Pujadas, que ya sabemos que es por lesión, ni por. En este caso, tampoco está Cubedo, no estaba tampoco en la No, convocatoria. no es por sanción. Que yo sepa, no hay nada. O sea, no hay Mm, ningún comunicado, nada no. no sabemos, pero bueno, en este caso eso, la defensa formada por Majarín y por una Nerea Carmona que últimamente sí que está cogiendo muchos galones en ese eje de la zaga, a pesar de su juventud, y está rindiendo también con bastante nivel. Entonces, pues bueno, llama un poco la atención eso, que las dos centrales titulares normalmente que no estén y aún así, pues el Badalona defendió bastante bien. Sí, sí. La baja de Cubedo no es por sanción, porque tiene 8 amarillas, no cumple ciclo, pero esperemos que no sea nada importante porque es una jugadora además también que lamentablemente está acostumbrada a lidiar con lesiones. Esperemos que no sea demasiado grave, porque además está en un momento de forma muy, muy, muy bueno y para su equipo es verdad que para esa eliminatoria de Copa contra Barça todavía queda, pero tienen que tenerla a buen nivel porque es una futbolista fundamental en esta defensa. El partido comenzó, la verdad, con mucha igualdad. El Tenerife más con esperando y el Badalona más con la pelota. Es verdad también que empezó quizá para mí mejor el Tenerife, digamos hasta el minuto 20 más o menos, empezó con las ideas más claras, con una Natalia Ramos más protagonista, buscando arriba a Sakina Diki, que es verdad que intervino, pero no estuvo muy atinada y sobre todo la tuvieron muy controlada la defensa de Badalona, que trabajó muy bien sobre la futbolista nacida en Barcelona y vimos un partido como se esperaba, de poder a poder, dos equipos en una muy buena defensa, con una muy buena estructura defensiva, con un muy buen trabajo de ambos conjuntos, sobre todo al final muchas ayudas defensivas, casi nunca hubo acciones de contraataque o de transiciones de 2 contra uno, de 3 contra 2, todo el partido vimos ambos equipos muy bien trabajando atrás y muy poquitos errores en general. Y el principio del partido fue un poquito eso, un partido de dos equipos bien plantados, un partido de dos equipos que no se querían para nada regalar opciones de hacerles daño. Y vimos un principio con el Tenerife quizá un poquito más ofensivo y Badalona más sufriendo sobre todo con esa presión del Tenerife, pero poco a poco fue cambiando las tornas, entraron mucho más en juego Ana González y María Llompart, también Vanini, también alguna acción de Elena Yul, ver esas conducciones que hace ella de fuera a adentro, que ayer pues se encontró también, por ejemplo, con una Patri Gavira o con una Natalia Ramos que estuvo todo el partido atenta de ella y no la dejó muchas veces que se marchara. Pero empezó el partido muy igualado, como digo, hasta que llegamos a la acción que abre un poquito la caja de los turnos del partido, ese penalti que tiene lugar dentro del área del Tenerife. Es verdad que primero hay una jugada que acaba en nada y posteriormente, un par de minutos después, que aquí también es un tema que habría que mirar porque hay partidos que se pita el penalti, que se revisa el penalti, nada más, digamos, acabar el peligro, pero aquí tuvimos que esperar a que el balón saliera. No hubo que esperar a que el balón dejara de estar en la zona ofensiva, sino que el balón saliera, con lo cual fueron más de 2 minutos lo que tardó el balón en salir para que se revisara esa jugada y que señalara el penalti, que para mí es bastante claro, sobre Melissa Chamorro por parte de Fatou Dembélé. Lo tiró María Llompart y otra vez Noelia Ramos, que en lo que va de temporada no ha perdido ni un partido. Es tremendo la portera del Costa Tenerife, que aún quedan días, pero hombre, yo creo que su puesto en la selección española debería estar. No solo que es una opción, sino que debería estar para mí en este momento. Es probablemente la mejor portera española, o al menos la que menos está fallando de las disponibles, me refiero. Y en el partido de ayer lo demostró otra vez con un paradón tremendo a María Llompart, que salvó a su equipo de esa manera. Y luego a partir de ahí vimos al conjunto tinerfeño
pues poco a poco le fue cogiendo otra vez el pulso al partido, el balón le fue costando un poquito más y al final acá el primer tiempo con empate a cero, ambos equipos muy, muy parejos. Y en cuanto a estadísticas, el primer tiempo finaliza con 0-0 como comento. Para el Badalona son 7 tiros, para el Tenerife son 4 a portería, 2 en cada caso. Tuvo al principio del partido una al Tenerife y luego la otra creo que fue un centro al final del primer tiempo de Violeta Quires que despejó a córner de María Valenzuela. Sí, o sea, destacar sobre todo lo que comentas de Noelia Ramos, ¿no? O sea, una jugadora que está siendo completamente fundamental para, bueno, o sea, tanto ella como Nay Cáceres también, ¿no? Estamos viendo que bajo mi punto de vista, por lo menos, funciona muy bien esas rotaciones en portería porque te provoca o te obliga a que las dos estén al 100% y es que Noelia Ramos esta temporada está intratable. O sea, como bien has dicho, no ha perdido ni un solo partido el Costa de Tenerife con ella en portería. Entonces es un poco, más allá de su trabajo, lógicamente, que es un poco amuleto, ¿no? También eso, con este creo que es el segundo penalti que le tiene en esta temporada, en lo que va de Liga F. El anterior fue contra el Real Madrid en el Heliodoro. Entonces, bueno, estamos viendo pues que además de grandes paradas en jugadas, pues también es una para penaltis, que eso pues es que la hacen una portera que muy interesante también para la posibilidad de que vaya a la selección española y que quién sabe si a lo mejor este viernes es fiesta en casa de los Ramos por partida doble, incluso, porque Natalia Ramos lo analizaremos ahora un poquito porque también tuvo un gran partido, mm, tampoco es novedad. Entonces, pues bueno, o sea, a mí no me extrañaría nada verlas a las dos en la convocatoria de este viernes, porque es que eso, el nivel está siendo muy bueno y en esta primera parte, sobre todo, si el Tenerife mantuvo esa portería a cero y se mantuvo dentro del partido, fue eso, principalmente gracias a una Noelia Ramos que detuvo ese penalti que podía haber sido perfectamente el 1-0 y que hubiese cambiado el partido. No, absolutamente. La fiesta en la Casa de los Ramos puede que ocurra, ojalá, porque al final creo que por mérito de las dos deberían al menos estar en esa conversación. Veremos si finalmente entran las dos o no, o esperemos que al menos una de las dos, porque yo creo que el rendimiento es tremendo. Y eso también valora más aún más el trabajo del Tenerife, que al final están creciendo y están compitiendo con los mejores de España y casi casi de Europa con un equipo formado por jugadoras de la casa, que eso es lo que da más valor incluso a su temporadón, porque son jugadoras formadas allí como Noelia, como Natalia, también por supuesto jugadoras como Zaremba, que es verdad que no es criada del todo, pero llegó allí y que se ha hecho futbolista ahí. Luego también Paula Hernández en otros partidos. Y luego fichajes, por ejemplo, en este partido, una que destacó mucho, que es un fichaje muy, muy, muy low cost, por ejemplo, es Sandra Castelló, que hizo un muy buen partido y que es un fichaje que ha llegado de un equipo descendido. Luego jugadoras de Eibar, como el Vergés, en su momento también Amani, que ahora ya no está. Pero bueno, es un equipo que tiene una cosa muy bien. También otra jugadora que lleva mucho tiempo en el equipo, que es Patrick Gavira, que hizo otro partido extraordinario. También Yairla Moreno, que lleva tiempo. Al final es que es un trabajo de muchos años y que está hecho con gente más o menos formada en la casa. Eso creo que tiene mucho mérito. En el partido de ayer, la primera parte sufrieron bastante. La segunda empezaron un poquito mejor otra vez. Pero otra vez ahí sí que creo que se impuso esa calidad, esa capacidad de resolución. Es verdad que no estuvieron cómodas, sobre todo el primer tramo del segundo tiempo, porque al final varias jugadas que buscaron a Sakina Diki no encontraron a Sakina Diki, fue fuera de juego y fue complicado también porque el Badalona es un equipo que defiende muy bien, como decimos, que tiene la línea del fuera de juego, que se mueve muy bien en defensa y no comete muchos despistes, pero el partido pues cambió un poco a partir del 0-1, en minuto 66 de partido y como mejor llegan estos partidos tan igualados es a balón parado. Y con una jugadora como Natalia Ramos para centrar, pues gran pase de Natalia Ramos, balón que le queda a la Vergés, y la Vergés, que es una futbolista, que es un baluarte por arriba, pues aprovecha el balón y va para adentro. La jugada anterior justo saca un balón por arriba, una falta del Badalona, y la jugada siguiente en el otro área, pues lo acaba ella con un remate otra vez muy, muy resolutivo. Otro gran partido de la futbolista catalana, una gran temporada también la suya. Otra que también está llamando a la puerta de la selección española, veremos si la acaban abriendo o no, pero otra gran temporada de Vergés. Y luego, pues el segundo gol tardó un poquito en llegar y llegó de una forma espectacular, una acción buenísima por el lado derecho, entre Sandra Castelló, Zaremba y también participó un poquito en esa acción Irache y finalmente
el balón no lo remata Coco, que acaba de entrar en el partido, sino que lo hace Clau Blanco desde el otro costado, llegando completamente sola para marcar a placer ese 0-2, con el que el partido ya prácticamente acabó, porque el Tenerife a partir de ahí defendió muy bien, no dejó ningún hueco, y el Badalona lo intentó, tuvo una llegada más, pero se encontró con Noelia Ramos muy acertada, también Fatou Dembélé, Patrick Gavira y la Vergés, todo el partido muy bien, y pese a que lo intentó Elena Yulbe, también luego Ilse Chamorro, Irina Uribe, con los cambios también, pues el Badalona no pudo superar el mudo tinerfeño, que otra vez portería cero, eso también es clave para mantener este tipo de trayectoria tan positiva. Claro, es que es fundamental para el Tenerife esa gran portería, porteras, esas dos grandes porteras, en este caso pues con Noelia Ramos en este partido, y también la defensa, o sea, siempre lo decimos que defienden muy bien, pero es que de los 33 goles que lleva el Tenerife anotados, 10 son de defensoras, o sea, casi un tercio, o sea, y eso habla muy bien de la capacidad ofensiva que tienen estas jugadoras, eso como puede ser tanto Elba Vergés, como Fatou Dembélé también, bueno, espera, como Elba, como Clau Blanco también, Aitiar en su momento también, Zaremba, o sea, son jugadoras que a pesar de jugar en una posición eso de en el eje de la zaga o en los costados como carrileras, llegan muchísimo, asisten, tienen gol. De Elba Vergés lo decíamos en la previa también, que mucho ojo con ella porque las jugadas a balón parado es que es muy buena, entonces es un peligro y al final pues el primer gol llega así con otra gran asistencia de Natalia Ramos en una falta que realmente pues no debería haber generado ningún tipo de peligro, pero es que es la segunda que vemos más o menos del estilo que el Costa de Tenerife pues saca rendimiento de eso, ¿no? O sea, contra el Alama fue un centro chut que se acaba envenenando y entra en la portería y ayer, pues contra en este caso el Badalona, pues más de lo mismo. Un centro muy largo de Natalia Ramos que no llega a defender ninguna defensa del Badalona y ahí pues está Elba Vergés muy lista para cazarlo y acabar mandándolo al fondo de la red. Y después, pues, o sea, yo creo que es un poco la dinámica, ya habían cogido ese impulso que les daba ese primer gol y ya el segundo llegó en cuestión de 7 minutos que ya zanjaban un partido en el que el Badalona sí que tuvo la posesión, sí que propuso, pero bueno, es que el Tenerife es esto, o sea, a balón parado, en jugadas muy rápidas, en transiciones de contraataque, te puede acabar pues sancionando un partido de esta manera. Sí, sí, al final un equipo cuando está cuarto no está por cualquier cosa. Y es un equipo que está haciendo una cosa muy bien y está haciendo las cosas también en partidos como estos, que es lo que más complicado es muchas veces, que es sacar adelante partidos difíciles como estos contra rivales competitivos y que además pues no estás cómodo, porque el Tenerife ayer es verdad que sí que le pilló por momentos el pulso al partido en el sentido de ver que es un partido de duelo, es un partido de estar intensa, de estar bien colocadas, presionando arriba en busca de oportunidades, pero es que el rival tampoco perdió muchas oportunidades y aún así pues supieron tener paciencia hasta que llegó ese gol a balón parado del Babergés y luego el segundo de Clau Blanco definitivo para la victoria y luego a partir de ahí que no pasa nada más, cerramos el partido, 3 puntos más para casa y a seguir en esa pelea por la Champions. La segunda parte tiene una estadística de 2 tiros para las locales, 8 para las visitantes y a portería 0-3 para las de Geray Martín, que suman una victoria muy importante que, como digo, les pone a 5 puntos momentáneamente de la Real Sociedad en esa posición entre el cuarto y el tercero. Y el Badalona, pues de momento, sin la sanción, está en octava posición con 26 puntos. Falta ver finalmente si le piden esos 3 puntos o no. Y en caso de que los pierdan o no, veremos. Pues también esta jornada podrían también caer a alguna posición más si el Madrid, por ejemplo, o el Athletic Club suman puntos y bueno, le superan en la tabla. En este caso al equipo de Mar Ballester, que en cualquier caso, pues ayer no lo hizo mal, pero se encontró un equipo que fue sobre todo más eficiente que ellas para sumar una victoria importante que les permite seguir en esa pelea por soñar por la Champions. Seguimos con la jornada, pasamos ahora a otra goleada tremenda, a otro equipo en racha y a otra futbolista en racha, que es Lucía Moral. Es tremendo lo que puede cambiar el fútbol de unas semanas para otras, porque hace una semana, quizás a este tipo lo que voy a decir, pero era una jugadora prácticamente desahuciada del Sevilla, porque cuando se marchó Ima Gavarro, primer partido que es contra el Barça, no lo juega ella. Siguiente partido lo juega ella, marca un doblete. Siguiente partido lo juega ella, marca otro doblete. Es que a veces el fútbol es tan sencillo y tan difícil a la vez que una jugadora que en la temporada no había marcado ningún gol, había jugado muy poco, incluso había partidos que hemos comentado aquí,
que tuvo mucha ansiedad y balones que eran gol o gol, los tiraba a las nubes, pues de repente, 2 partidos, 4 goles. Y no solo eso, sino que todo lo que ayuda al equipo, todo lo que genera, todo lo que entra en juego, no solo ella, que al final el equipo pues, está haciendo una temporada brutal, porque lo del Sevilla de temporada es tremendo. Si no fuera por el Tenerife, sería el equipo de revelación, sin duda, de la temporada. Pero en este caso, lo de ayer es tremendo. Es un partido también, un poco como el Tenerife, saber sufrir la primera parte y la segunda ser contundentes, ser efectivas y un triunfo por el 0-4 ante el Deportivo, que es un equipo que en casa está siendo muy competitivo y que, bueno, pues es el primer equipo que le gana tanta diferencia en su casa, porque ha perdido otro partido con 4 goles que fue contra el Real Madrid, pero encajando dos, en este caso 0-4 del Sevilla, que va muy, muy en serio. Lo de la Champions está más complicado aún, pero bueno, están un poco por sus retos personales, que es luchar por su mejor puntuación histórica y también por su mejor posición, que de momento pues están ahí peleando por acabar quintas con el Atlético de Madrid en esa pelea. Sí, o sea, precisamente por lo que comentas de que el Depor venía en una racha positiva, en casa estaba jugando muy bien, o sea, por ejemplo, contra el Real Madrid pierdes, pero pierdes haciendo un buen partido, llegando a anotarle goles, o sea, y que se acaba decantando pues por dos penaltis. Eso le da todavía más mérito a la victoria y por cómo es la victoria también del Sevilla, porque no es que sea un 0-1, que ya está, has marcado un gol puntual, sino que han sido 4 goles y lo que dices, o sea, Lucía Moral, Wifi, está en un estado de forma muy bueno. O sea, comentabas un poco que al principio se le veía, al principio en partidos anteriores, ¿no? Hace ya tiempo, que se le veía pues como con mucha ansiedad, precipitación quizás para querer marcar ese gol y creo que ahí fue parte, o sea, mérito también del vestuario, el cederle ese penalti en el partido anterior para que marcase su primer tanto de la temporada, porque es que al final han venido solos. O sea, muchas veces es cuestión también de cabeza, el hecho de decir, me quito este peso de encima, ya he marcado el primero de la temporada y acaba saliendo todo pues completamente rodado, que es como está ahora mismo, ¿no? Que sabemos el fútbol que tiene Lucía Moral perfectamente, que es una jugadora con mucho gol que se le estaba resistiendo, pero ya marcas el primero y ya viene pues dos dobletes consecutivos, que creo que es la primera vez que lo consigue en toda su carrera como profesional. Entonces, Diría que sí, es verdad importante que eso tuvo con el también. Atlético de Madrid una racha muy buena en su primera temporada, pero es probable que sea la primera vez que consiga 2 veces consecutivos. Sí, sí, sí. Claro, y la importancia que tiene eso también en un momento en el que pues, se dudaba un poco de a ver cómo va a responder el Sevilla sin Inma Gavarro, que era su referencia en ataque, pues se te va la que era tu delantera titular y te sale un Alba Cerrato que le marca un gol al Barça y de bastante calidad, o si no, una Lucía Moral que eso, dos dobletes consecutivos y generando mucho fútbol. Entonces el Sevilla, o sea, ya no solamente destacar la faceta ofensiva, sino que defensivamente no ha variado mucho más, pero porque era un equipo que defensivamente, antes de la marcha de Imma Gavarro, también defendía muy bien y entonces a día de hoy están en una racha muy buena que veremos a ver cómo continúa. Veremos qué pasa con esa racha, pero desde luego en este momento pues parecen imbatibles tanto ella como su equipo. El 11 del Deportivo en portería con Joana Gómez, dos centrales, Merle Barz y Raquel García, lateral izquierdo para Vera Martínez, derecho para Samara Ortiz, centro del campo Paula Gutiérrez junto con Lucía Martínez y Olaya Enrique y arriba su punta habitual con Ainhoa Marín, Efe Pizarro y Lucía Rivas. Y en el Sevilla el conjunto dirigido por David Losada en portería con Esther Sullastres, dos centrales, en este caso Isa Álvarez e Iris Arnaiz, lateral derecho para Alice Márquez, izquierdo para Esther Martín Pozuelo, centro del campo Alicia Redondo, Rosa Márquez junto con Mirai Cortés y arriba izquierda Raquel Morcillo, perdón, derecha Fatucante y en punta Lucía Moral, dos ex del Deportivo en el 11, Iris Arnaiz de central y Esther Sullastres. Y bueno, también la sorprendente ausencia, en este caso, porque estaba disponible, porque estuvo en la convocatoria, de Débora García para que jugara en el lateral derecho Alice Márquez. Hombre, no sé hasta qué punto, o sea, Débora García sí que pudo continuar en el partido anterior con el Sí, pero sí Athletic. que entró en la convocatoria, que es lo que me extrañó. Si no estaba disponible, pues lo puedo entender, pero estando disponible bueno, me sorprendió. Claro, sí, eso, pero no sé hasta qué punto, pues con el hematoma que tiene en la cara, pues estará disponible o no, pero bueno, o sea, al final es positivo también pues que vayan entrando otras jugadoras que rindan bien, ¿no? Porque eso pues te da la oportunidad de que jugadoras pues de esta talla, ¿no? Tengan también minutos de descanso.
me llama la atención el hecho de que sea Iris Arnaiz la que juega en esa defensa, en ese eje de la zaga acompañando a Isa Álvarez. También es cierto que en la convocatoria no estaban Eva Llamas, por ejemplo, ¿no? Que es la que suele estar ahí. O sea, pero bueno, hemos visto pues cómo de nuevo Iris Arnaiz retrasa un poquito su posición, que ya a principio de temporada creo que la vimos ahí, también por necesidades del equipo, porque no tenía disponible ni una sola central, y entonces pues vimos a la asturiana en esa posición. Y en el Depor también destaca el cambio en la portería, ¿no? O sea, porque Inés Pereira en este caso pues no llegó a jugar, o sea, estaba en la convocatoria, pero la que jugó en su lugar fue Joana, pues que no tuvo tampoco el mejor día para tener esos minutos, porque es que el Sevilla le puso muy a prueba y, pues bueno, pues acaba encajando 4 goles, que después también tuvo sus paradas de mérito, pero bueno, un día que quizás no sea el mejor recordado para ella. No, aunque es verdad que aquí su equipo tampoco le puede echar muchas culpas porque el único gol donde se equivoca es él en el cuarto y ya está el En el partido cuarto, perdido, sí. ¿no? El resto de goles, bueno, pues la dejan un poco vendida porque defensivamente el equipo no estuvo bien. El partido, la verdad es que el resultado final creo que no refleja del todo lo que fue el partido, sobre todo el primer tiempo, donde vimos a un Deportivo para mí mejor, para mí con la pelota, para mí le vimos sobre todo con la cosillas más claras y un Sevilla que le costaba mucho entrar en juegos, sobre todo con Rosa Márquez, con Alicia Redondo, con el centro del campo que tiene el Sevilla, que es un centro del campo de muchísima calidad, que al principio le costó mucho conectar con ellas y bueno, le tocó un poco al Sevilla resistir al principio del partido con una buena Iris Arnaiz que solo tuvo un error en todo el partido como central, que fue un error grave porque le dio un balón eh, a Lucía Rivas, que por fortuna no remató nada bien y atrapó claramente su Yastres, pero fue un error grave de la central asturiana. Y quitando ese momento, la verdad es que un grandísimo partido como central. También muy bien Isa Álvarez, también muy bien Esther Martín. Por supuesto, también lo mismo para Alice Márquez. Y luego también arriba, pues vimos mucho de Raquel Morcillo, Lucía Moral también. Es verdad que al principio del partido le costó un poco más entrar en juego, pero lo hizo muy bien porque supo trabajar, supo aguantar su oportunidad. Y cada vez que pillaba un balón por ahí, controlaba y disparaba. Fuera, donde fuera, pero acababa las jugadas. Eso también para su equipo fue importante porque le costó mucho al Sevilla generar fútbol y a través de esas jugadas pues generó más ocasiones. De hecho, aunque para mí fue más dominio del Deportivo en el primer tiempo, tuvo más tiros el Sevilla y también, pues bueno, no tuvo ocasiones clarísimas de gol, más allá de un pase buenísimo de Rosa Márquez que remató fuera a Esther Martín, una jugada buenísima del Sevilla en la que se dio también esa calidad que tiene el Sevilla con Rosa Márquez que regatea y que pone el balón atrás para que esté el Martín con la pierna zurda. Aquí le faltó algo más pierna diestra porque fue un balón que para pegarle con la pierna izquierda tiene poquito ángulo, le salió muy desviado. En cualquier caso es una oportunidad muy buena. Pero el primer tiempo finaliza con este empate a cero, también con varias revisiones, varios momentos de interrupciones. Primer tiempo un poquito largo, que acaba con 0-0 y en cuanto a tiros, 2 para el Depor, 6 para el Sevilla, a portería, 2 en cada caso. Pero para mí la más clara del partido la tuvo el Sevilla, que fue ese remate de Esther Martín que se marchó fuera, porque el Deportivo la más clara que tuvo fue una de Lucía Rivas, como comentaba antes, que atapó su Yastres. Segunda parte, aquí sí que cambia bastante la cosa y el Sevilla, que estaba más incómodo, en la segunda parte se empieza poco a poco a crecer, ve que en el primer tiempo, sufriendo un poco, aguantaron el marcador y en la segunda parte pues dieron rienda suelta a su talento y a partir de la segunda parte se vio un Sevilla muchísimo mejor, sobre todo ofensivamente con las ideas muy claras. Comenzó muy pronto a abrir brecha en el marcador, en el minuto 52, gran falta, gran jugada de estrategia, balón de Raquel Morcillo para Esther Martín y para Wifi, que llega completamente sola para hacer ese 0-1 inicial. Aquí no puede hacer nada Joana Gómez porque la fusila está muy cerca y no puede evitar ese tanto. Toca el balón, pero no puede hacer más la guardameta ex del Real Madrid y ese 0-1 que sube al marcador. Y a partir de ahí el Deportivo, todo ese orden y control de la primera parte se pierde completamente. Vemos errores defensivos, por ejemplo, de Merlebar, algún balón que sale a dar que no llega, o algún pase que no es preciso y que recupera rápidamente el Sevilla. Luego también Pablo Gutiérrez y Loya Enrique, que en la primera parte fueron dos futbolistas muy fiables, en la segunda parte no lo son tanto. Y Ainhoa Marín, cuando intenta regatear, la frenan rápido. Lucía Rivas tampoco logra hacer daño. Y el Deportivo pues se desangra un poco a nivel defensivo. Y a partir de ahí el Sevilla es un equipo implacable. Llega el segundo gol rápido, una jugada muy buena. El pase de Fatucante para
Lucía Moral, que le pega de lujo, la verdad, el golpe es buenísimo de la futbolista cordobesa. Luego llega otra acción posterior con Gemma Gili, que otra vez asiste en un partido y le da el pase a Fatou Kanté que hace el 0-3. Y luego el 0-4 llega ya en el prácticamente tramo final del partido, con un balón que pilla Andrea Álvarez, que es una jugadora que tiene gran golpeo lejano, pero en este caso, pues está bien por intentarlo, pero el error es grave de Joana Gómez, porque el balón va flojito, va al centro, va además bajito, pero le pilla prevenido a la guardameta del Deportivo y se convierte en ese definitivo 0-4 para un Sevilla que sueña despierto. Y es que además, lo comentábamos varios partidos, pero es tremendo lo eficaz que es este Sevilla contra los equipos de la zona media-baja. Es que no ha perdido contra ningún equipo y es que de hecho tiene números que solo los puede mejorar el Barça. Incluso ni el Real Madrid ha sido capaz de ganar a todos los equipos de la zona baja, como han sido ellas, que han ganado al Levante un partido, al Alama otro partido, al Dux otro partido, al Eibar un partido, al Deportivo los dos partidos, al Español un partido. Solo ha perdido contra el Madrid de la posición décima más abajo, pero por ejemplo ha ganado el Atlético la última jornada 4-0. Al Badalona le ha ganado también. Bueno, ha empatado a 0 el partido, vemos la segunda vuelta que hace. También ganado en Granada, empató con el Atlético de Madrid. Y luego ya es verdad que ha perdido con el Barça los dos partidos, uno con el Real Madrid, los dos con la Real y uno con el Tenerife. Pero los equipos de la zona media-baja, el Sevilla tiene unos números absolutamente espectaculares. Sí, 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 habrá que ver la semana que viene que se enfrenta precisamente contra el Atlético de Madrid. En Alcalá fue un empate a dos bueno, que refleja un poco, quizás no era el mejor momento del Atlético de Madrid, que ahora pueden llegar un poquito mejor. Igualmente puede ser que lleguen cansadas después de ese duelo de Champions, pero bueno, es que es lo que dices, o sea, el Sevilla contra los equipos de la parte más alta compite, pero no acaba teniendo ese premio de la victoria, pero es que lo demás es que se lleva los partidos, o sea. En este caso ha sido contra el Depor, pero es que los anteriores pues también han sido victorias y ampliamente. O sea, contra el Athletic ya lo vimos también el mismo marcador, un 0-4. Entonces, eso refleja también la importancia de saber saber sacar partido, ¿no? Valga la redundancia, esos partidos que son más de tu nivel pues sacar esos puntos de ahí, que es lo que hace pues que el Sevilla a día de hoy esté clasificado como en quinta posición momentáneamente con 33 puntos. O sea, gran temporada también, lo decías antes, ¿no? Que si no fuese por el Costa de Tenerife, a lo mejor el Sevilla sí que era el equipo revelación de esta temporada, porque ha ido un poco de menos a más y ahora mismo, o sea, es un equipo muy sólido que tanto defensiva como ofensivamente está que se sale, ¿no? O sea, en cuanto al partido, o sea, yo creo que el Depor sí que se vino un poco y se intentó volcar arriba, pues buscando darle la vuelta al marcador y el cuarto y definitivo gol llega un poco pues a raíz de eso, de la ansiedad por querer marcar ese gol. Joana está un poco adelantada, el error que al final le pasa el balón por debajo del cuerpo, ¿no? Es un poco provocado por eso, porque ves que el partido no está saliendo, que aguantaste muy bien esa primera parte jugando bien, pero bueno, que al final el Sevilla, en una muy buena racha, en cuestión de pocos minutos, pues te acaba marcando tres goles y ya el definitivo cuarto, que es la guinda a un buen partido, bueno, más bien una buena segunda parte y a una muy buena temporada. Sí, sí, completamente. La segunda parte de la estadística es clara. Tiene 9 tiros, bueno, 8 tiros ambos equipos, porque verdad que el Deportivo al final sí que tiene alguna llegada más. Por ejemplo, tiene una parada muy buena de Suyastes al final del partido, en un mano a mano, alguna llegada más, pero es verdad que no fueron ya prácticamente en tiempo. A portería 5-4, pero para mí la estadística es claramente un poco que no lee del todo lo que fue el partido, porque al final es verdad que el Deportivo intenta maquillar el resultado, con el 0-3 tiene alguna llegada más, pero no fue ya tiempo de pelear por los puntos. Y el Sevilla, pues como decimos, implacable, y luego también defensivamente, pues no falló en el final de partido, muy en suyas, tres en portería, Iris Álvarez muy bien también, Iris Arnaiz por supuesto también. Y luego los cambios también del Sevilla, por ejemplo, Gemma Gili, que dio ese pase de gol, también lo que aportó Alba López al final del partido, Ander Álvarez con ese tanto, Chantal Heigl, Julia Torres también, que entró por Alicia Redondo, que hizo otro partido buenísimo, es verdad, que luce muy poco porque es una jugadora que juega muy detrás de donde el Sevilla brilla, porque al final no juega donde juega Rosa Márquez, o Mireia Cortés, o Lucia Moral. Pero el trabajo es impagable, es impresionante para este Sevilla. La primera parte, sobre todo, hubo varias jugadas que apareció ella para despejar el peligro, para dar un pase de seguridad y evitar un error defensivo.
es una jugadora que es clave dentro de ese engranaje defensivo del Sevilla y aunque no brilla tanto, su temporada también está haciendo que su equipo esté donde está, así que gran rendimiento el suyo. Por parte del Deportivo, pues bueno, esta racha de victorias, bueno, que no era tanto de racha de victorias, sino que sobre todo de buenos partidos, De pues buen fútbol, sí. claro, aquí acaba su momento con estos 20 puntos, decimos segunda posición para ellas, lejos del descenso, pero bueno, no se acaban tampoco de dejar de acercar en este caso a las posiciones de arriba para pelear por acabar mejor la temporada. Y acabamos la jornada menos del sábado con este Barça 4, Eibar 0, un Barça que no dio ninguna opción al Eibar, en un partido que es verdad que el Eibar puso un bloque bajo, pero el Barça, en mi opinión, dispuso de más espacios de lo esperado. De hecho, los goles, dos de ellos llegan con espacios para el Barça, que bueno, aquí un partido muy, muy completo. Y una vez más, la estrella del equipo es Patrick Guijarro, que marcó un gol, que estuvo impresionante. También por puesto de Smith Bruce, que hizo un muy buen partido. Pero digamos que el Barça se mueve al son de Patrick Guijarro. Cuando estás a Patrick Guijarro bien, y este partido lo estuvo, el Barça juega de una manera diferente y es capaz de pasarle por encima a cualquier equipo. En este caso, un Eibar que lleva una racha muy negativa de 5 ratas consecutivas. Esta es esperable, pero bueno, tienen que intentar antes del parón sumar una victoria para alejarse del descenso. Sí, desde luego que contra el Barça era un partido que yo creo que todos, casi todos los equipos dan un poco por perdido, ¿no? Obviamente no van con esa actitud de quieren ir a competir, a llevarse la victoria a ser posible, pero bueno, dentro de los esquemas mentales, ¿no? Pues lo lógico es eso, que contra el Barça pues se pueda perder, puedas contar con esa derrota, ¿no? Sobre todo, pues es que un Barça que vimos con cambios en la alineación, pues un poco por necesidad, pero que es que como bien dices, la que más brilló fue Patrick Guijarro otra vez, que es que ha regresado de la lesión, que es que parece que ya lleva casi un mes, ¿no? Pero eso, es que el primer partido que jugó de titular fue MVP también, o sea, que me refiero a eso, que es que ha vuelto, que parece que no ha estado fuera varios meses y tiene de nuevo pues ese nivel al que nos tiene acostumbrados una Patrick Pijarro que es que si no es la mejor jugadora del mundo, ahí está, los números lo dicen, el juego del Barça es otro completamente cuando juega ella y bueno, pues en este caso pues fue el Eibar el que tuvo que sufrirla y ver un poco cómo brilla, ¿no? En este caso. Sí, sí, al final es una jugadora diferente y que al Barça lo hace jugar mejor. Es que es impresionante el rendimiento que tiene. Es verdad que como no estuvo ella, será Jordi y también Laia Sanders hizo un muy buen trabajo, pero Patri Jarro es que es otro nivel. Es una jugadora diferencial y en este equipo está claro que Patri, bueno, pues cuando está ella, el Barça es mejor. En todos los sentidos. Y en el día de ayer, pues bueno, fue otra exhibición de la futbolista mallorquina. El 11 del Barça en portería con Gemma Font, como comentaba, la baja de Catacol obligaba a jugar a Gemma Font en portería. Dentro de la defensa para Aicha Camara junto con Irene Paredes, lateral izquierdo para Esmei Bruce, derecho para Mara Torrejón, que volvía después de esa la de circunstancia del fallecimiento de su padre. Centro del campo para Patrick Garro junto con Kika Nazaret y Alex Putellas. Y arriba, banda izquierda para Pina, derecha para Sana Parayuelo y en punta Eva Payor. En el Eibar, el equipo de Goicoechea en portería con un cambio. No jugó Unote, sino que jugó Laura Martí. De defensa con tres centrales, Carla Andrés, Mirilla Masegur y Alimata Belém. Lateral izquierdo para Graci Fácila, derecho para Patri Ojeda, centro del campo, Omeir Ibarren, Arena Altonaga, banda izquierda, Ira La Costa, banda derecha, Laura Camino y en punta, Carmen Álvarez. Desde luego, cambios en el Eibar, yo creo que pensando un poquito sobre todo en las ayudas defensivas, ¿no? En este caso entraba Pachu en la banda derecha y veíamos a Laura Camino en la izquierda, o sea, como extremo izquierda, pero yo creo que con la idea de ayudar en bastantes ocasiones a Garazzi, ¿no? También a Yara Lacosta como titular. No estoy viendo por la convocatoria tampoco a Sara Martín, que es una de las Mm. jugadoras que suele ser titular, ¿no? En esa posición que es un perfil mucho más ofensivo, quizás también, ¿no? Pues hemos visto también de titular a Iribarren, que quizás pues también un perfil más defensivo que en el caso de Adela Rico, que suele ser también la titular en esa posición. Yo creo que eso, que un poco Goicoechea iba pensando pues en mantener un equipo competitivo y que cerrase esos huecos al Barça, que finalmente sí que los acabó encontrando, sobre todo pues con esos pases
rompiendo líneas, pero bueno, o sea, por parte del conjunto armero, pues una disposición bastante defensiva, lógicamente, y el Barça pues con cambios necesarios por las bajas que había y yo creo que lo más llamativo es Marta Torrejón en esa posición de lateral, o sea que no es llamativo porque ha jugado ahí un montón de Sí, veces. sí, yo entiendo que lo de Aisa es más porque va a tener que jugar de central, porque al final Torrejón es verdad que es lateral derecha toda la vida. Normalmente esta temporada está jugando más de lateral derecha Aisa y central Torrejón. Y entiendo que aquí es también porque se habitúe un poco la pareja Aisa Paredes, porque Mapilión de momento no está disponible, Laia está lesionada para toda la temporada. Entonces, bueno, entiendo que es un poco porque ya se vayan conociendo, porque entren un poco en contacto con más futbolistas. Y en este partido no es quizá el escenario donde más se van a ver a prueba, pero en cualquier caso es una oportunidad para que las dos jueguen juntas. Totalmente, sí, sí, desde luego. O sea, las bajas pues están provocando un poco eso o sea, para Marta Torrejón eso no es novedad tampoco jugar en el lateral derecho y para Isa tampoco lo es jugar en el eje de la zaga. Lo que pasa es que eso, pues, precisamente yo creo que Pere quiere que tanto Isa como Irene Paredes pues vayan cogiendo un poco de soltura y se entiendan más todavía, si cabe, la una a la otra dentro del campo. Sí, el partido comenzó como esperábamos y como era evidentemente previsible. Un Barça con la pelota y un Eibar encerradito. Es verdad que no encerradito, o al menos no tanto como me lo esperaba, porque vimos un Eibar que presionó bastante arriba. Las tres centrales jugaron bastante adelantadas, tanto Carla Andrés como Masegur como Alimata Belén estuvieron bastante adelantadas y eso en alguna posición le pudo hacer daño al Barça. Y desde el principio el Barça buscando un poquito por el dentro. Es verdad que por fuera ni Salma ni Pina jugaron mucho por fuera, sino que fue mucho más por dentro todo el juego del Barça. Incluso Salma y Pina iban hacia dentro las dos, no tuvieron demasiado por las bandas. Y el Barça atacó mucho por dentro, con una Patrick Jarro impresionante. Y el primer gol tardó mucho en llegar. Una acción muy rápida del Barça, una combinación muy buena. Jugada de Salma que hace un par de regates, va para adentro, el balón que le da a Smebrut y el pase buenísimo de la Andersen en el minuto, en este caso 13 13 de en el 13. partido, el pase para Eva Payor, que bueno, pues es una futbolista que no falla, define perfectamente ante Laura Martí y hace ese 1-0 del Barça, con el que comenzó el triunfo culé, muy buena acción, muy rápida jugada del Barça, y como decía un poco antes, ¿no? Igual el Eibar se esperaba que fuera más cerradito, y en este caso el Barça pues pudo con ese regate de Salma, con esa jugada tan rápida, sorprender al equipo armero y marcar el primer gol de esa manera tan rápida, ¿no? Con ese pase tan bueno y la definición de Eva Payor. Sí, desde luego que también el pase de Esmey es muy bueno. O sea, me sorprende mucho que era su primera asistencia en esta temporada de Liga F. O sea, pensaba que llevaba más, pero no, no. O sea, revisando un poco los datos se ve bueno, o sea, en este caso, pues en este partido se estrenaba con dos asistencias en esta temporada de Liga, ¿no? Pero bueno, o sea, al final esta es de muchísimo nivel, ve perfectamente ese desmarque de Eva Payor y el pase es buenísimo rompiendo las líneas del Eibar, que bueno, que hasta ese momento estaba bien plantado, pero eso, al final dejando unos huecos que quizás el Barça no lograba combinar con mucha facilidad, pero sí que conseguía, pues eso, con pases entre líneas, pues romper ese esquema defensivo que plantea el Eibar y que casi siempre le da muy buen rendimiento. Pues sí, así llegó el primer tanto del partido para el Barça, que siguió con ese plan. El Eibar tampoco hizo un partido sin ofrecer nada ofensivamente. Es verdad que el Barça defendió muy bien, pero sí que tuvo alguna llegada el conjunto al menos, sobre todo por el lado derecho de Laura Camino, también luego con Ira Lacosta por la izquierda, por dentro también con Carlemina Álvarez peleando con Irene Paredes y con Aisa. Y bueno, hubo una jugada que la Salmantina sí que puso una pitos a la de Legazpi, pero el Barça se mantuvo con ese 1-0. Luego tuvo una ocasión clarísima, Claudia Pina, que paró con una muy buena intervención Laura Martí. Luego pidió penalti a Payor por una mano de Carla Andrés, que aquí mano hay, pero creo que está bien pitado por la colegiada porque está apoyada en el césped y bueno, por lo tanto esa mano no es punible porque no tiene otra manera de hacer la jugada aquí Carla Andrés. O pone la mano en el suelo o se cae de boca hasta el césped y bueno, no creo que sea solución tampoco, entonces, bueno, aquí no hay penalti. Y llega el segundo gol del Barça, minuto 35 de partido, una acción también muy rápida otra vez, con Smeybus como
protagonista, en este caso balón de Alexia para la neerlandesa, y el balón atrás para el golpeo de Claudia Pina, inapelable para Laura Martí, que hace ese 2-0 para el conjunto azulgrana, y el 3-0 llega en una jugada posterior, balón que le pilla por la banda izquierda a Patrick Jarro, que tiene un golpeo fantástico, y el disparo es tremendo, pega un poquito creo que en Carla Andrés, que es lo que hace ya que se desvíe del todo y que cabe en la portería de Laura Martí, que es ese 0-3, el tercero para el Barça, que pone el punto final al primer tiempo. Sí, el tercer gol al final es un gol, digamos, marca de la casa de Patrick Guijarro, ¿no? Ese disparo desde la frontal al que nos tiene acostumbrados, el bautizado como Guijarrazo, que es ese golpeo fuerte, bien colocado desde la frontal, que en esta ocasión pues tiene un poquito de fortuna, pero bueno, al final ponía el 3-0 en el marcador en el minuto 40 y le ponía ya el partido muy, muy cuesta arriba a un Eibar, pues que había estado aguantando más o menos, ¿no? A ver, lógicamente contra el Barça, pues esas combinaciones que hacen, ¿no? La manera en la que consiguen romper las líneas, pues incluso a un equipo que está muy bien plantado y cerrado, pues se lo pone muy complicado. Y eso, pues el marcador se va a un 3-0 en el descanso y con un Barça con buenas sensaciones ante un Eibar que lo intentó. Y de hecho, incluso con Carmen Álvarez, como decías, llegando a poner en algunos Ujú. aprietos algunas veces a la zaga azulgrana, pero al final eso, el marcador se mantuvo 3-0 para el descanso y en la segunda parte se ampliaría un poquito más. Sí, sí, al final el Barça, bueno, pues ayer y todos los partidos es un equipo implacable y el Eibar, además que tampoco llegaba en su mejor momento. Me gustó el planteamiento, creo que el Eibar hizo un buen partido, obviamente el Barça pues pasó por encima, como es obvio, pero vimos a un Eibar que creo que el momento de cerrarse fue mucho más tarde. Desde el principio es verdad que sí que, evidentemente, pues puso una línea de 5 en el centro, en la defensa, con las medios muy pendientes y con Iribarren y con el Tonaga con una altura muy baja, como es lógico. Pero luego también, por ejemplo, las centrales sí que tuvieron en algún momento mucha altura. Vimos a Carla Andrés muy adelantada en alguna acción, también a Masegur, como comentaba también a Belém. Y bueno, el Barça pues encontró mucho espacio. Payor tuvo alguna jugada más para hacer algún gol más antes de acabar el primer tiempo. También alguna acción más de Claudia Pina. Patrick Guijarro que dio pases de maravilla. Kika sí que la primera parte intervino un poquito menos y luego la segunda parte sí que jugó mucho mejor la portuguesa. Pero el Barça, bueno, pues se hizo un buen primer tiempo que acabó con el marcador del 3-0 y en tiros 13-1 para las culés, a portería 5-0. Y la segunda parte sí que creo que fue, aunque solo hubo un gol más del Barça, que además llegó a balón parado, aunque aquí creo que es más error de Laura Martí, porque al final es verdad que está bien Irene Paredes, porque tiene que estar ahí. Es una jugada de estrategia y tiene que estar ahí para aprovechar el error. Pero bueno, no hubiera llegado ese gol si no se hubiera equivocado como se equivoca Laura Martí, que no sale bien, que no toca la pelota y que se la deja a Irene Paredes, que aunque le pilla un poco prevenida, es capaz de poner el pie y hacer ese 4-0 para el Barça y marcar su primer gol de la temporada en Liga F, ya marcó en Supercopa, pero no me ha marcado todavía en la Liga. Y el definitivo 4-0 para el Barça que llega en el minuto 61 de partido. Tuvo alguna ocasión anterior el Barça, tuvo alguna ocasión más Payor, que ayer marcó una, pero falló varias también la polaca. La verdad es que no fue su día más atinado para de cara a portería. Al final marcó, como digo, una, pero que son claras falladas también tiene varias. También tuvo alguna Claudia Pina, también tuvo alguna jugada, por ejemplo, Kika Nazaret, una buenísima, que hace un par de regates buenísimos y luego ya con un toque fantástico Iribarren le roba la pelota y justo en esa acción luego hay una falta sobre Carmen Álvarez de Irene Paredes, una falta al límite entre la amarilla y la roja, porque es una falta que es verdad que es muy lejos de portería, porque es nada pasar a línea del campo de ataque de Eibar, y no era la última jugadora porque llegaba a esa cámara, pero a Irene Paredes se la jugó totalmente, porque esa falta, si no estaba Aisa, era roja, porque bueno, se quedaba sola delante de la portería. En este caso lo vi en la colegiada y tampoco lo piden desde el banquillo de Eibar revisar esa tarjeta amarilla y ahí está la amarilla para Irene Paredes, que luego también fue protagonista de otra jugada en la que derriba a Kira Lacosta, pero previamente toca la pelota y aquí no hay penalti de ningún tipo. Lo pidió el Eibar, pero lo vio bien la colegiada y no lo señaló. Y bueno, luego también hubo otras dos revisiones, bueno, dos jugadas que no se revisaron, mejor dicho, pero que se pudieron revisar, en ese caso a favor del Barça, un agarrón sobre Vicky López por parte de Garazi Fácila, que creo que es penalti, y luego hay una anterior de Elena Valley que golpea sin intención, pero es una falta muy dura
la pierna de apoyo de Smay Bruce, en este caso el talón de Aquiles, y una acción peligrosa. No hay intención ninguna porque es simplemente Elena Vale que va a intentar tocar el balón y golpea en el pie de la futbolista del Barça, pero bueno, de revista se creo que es roja porque al final es peligrosa la acción de la futbolista ex de Osasuna. Luego también tuve alguna jugada más el Barça, tuve alguna llegada más Claudia Pina con algún golpeo que se marchó fuera. También vimos alguna jugada luego de Vicky López, como comentaba. Algo más también en este caso de futbolista como será Jordi, que dejó algún toque de calidad, alguna acción de mucho talento. Y finalmente, pues el marcador que acabó igual, con este 4-0, con un Barça muy superior. En la segunda parte tuvo más tiros aún, 8-3 de Eibar, a portería 4-0 de las de Pera Romeo, que es una victoria más. Y lo que va la temporada en Liga F a menos de año, van 6-6. Sí, 6 de 6 y mejorando una faceta que venimos ya en los últimos partidos felicitando al Barça por eso, quizás, ¿no? Que eran las jugadas a balón parado. En este caso, pues el cuarto tanto llega así, o sea, y en lo que va creo que de 2026, el Barça ha marcado a balón parado ante Eibar, ante el Real Madrid en dos ocasiones, Ante la ante el Dama, Sevilla, ante el Athletic, Alaba y Madrid CFF. O sea, solamente han aguantado sin recibir gol a balón parado tanto el Dux como el Athletic, pero los demás sí que ha habido, pues alguno de los goles ha llegado en este tipo de jugadas con más o menos fortuna, pero muchas veces tienes que estar así, ahí, o sea, lo has comentado, en este caso, pues Irene Paredes metió el pie muy bien. En el caso del Sevilla, sí que es un poco más dudoso, ¿no? Porque es el gol de Kika Nazaret, que acaba siendo pues, bastante de fortuna, pero la jugada inicial era a través de un saque de un córner, pero eso el Barça también mejorando ese tipo de acciones que le hacen todavía ser mucho más peligroso. Así como es mucho más peligroso también cuando en la segunda parte pues entran jugadoras como puede ser Hansen, como puede ser Ona, Vicky, ¿no? Que yo creo sí, que eres el equipo rival y ves que, vale, se va Claudia Pina, pero es que te entra Vicky López, por ejemplo, ¿no? Se va Irene Paredes, pero es que entra Ona Valle. sí, Que eso también, pues el cambio de Ona que pasa a estar en ese lateral y después Marta Torrejón sí que se pone un poco central. más en el centro, en esa posición de central, pero es que eso, el Barça también tiene no un fondo de armario especialmente largo, pero es que todas las jugadoras que tiene son muy peligrosas. O sea, Sí, lo decíamos también por ejemplo, vale, sí, que ha vuelto Patrick Rijarro, que qué bien, ¿no? Desde luego la mejor, bajo mi punto de vista, una de las mejores jugadoras del mundo pero es que te entra una Clara Serra Jordi que está haciendo un temporadón también en su primera temporada en la élite. Entonces, pues bueno, al final el Barça tiene esas armas y el Eibar, pues bueno, compitió, ¿no? Digamos que todo lo posible, un planteamiento defensivo, pero en el que tanto Carmen Álvarez como en su momento Opa Clement también intentaron pues generar algo de peligro sin demasiado resultado finalmente, pero bueno, o sea, al final yo creo que es como se tiene que competir muchas veces contra el Barça, intentando minimizar los daños y en una contra, como es el caso del Eibar, que se le dan bastante bien sí. ese tipo de acciones, pues intentar hacer daño por ahí. Sí, sí, y también comentabas el tema de los cambios del Barça, también en el Eibar, por ejemplo. Estaba en todo el partido Carmen Pérez trabajando con Irene Paredes y con Aisa, y salía del banquillo una Opa Clemen fresca con ganas y también generó lo suyo. Es verdad que no es el mismo impacto, obviamente, pero sale ella y es otra jugadora a la que tener muy vigilada, porque es una jugadora rápida, con potencia. Por ejemplo, en la jugada de ir a la costa da un pase buenísimo con el tacón, y bueno, pues también es una jugadora que generó peligro al final del partido para el Barça, aunque así lo puedo solventar igualmente con ese marcador portería a cero. El primer partido de Gemma Font, que de momento pues, le va a tocar ejercer como titular. Es verdad que afortunadamente para el Barça todavía queda para los partidos importantes y creo que Cata Coil llegaría bien, pero aún así, pues bueno, tocará vivir con Gemma Font en portería y ayer pues, lo pudo hacer bien el Barça. Pues nada más que comentar este partido. El Barça una vez más imparable. 4-0 en casa contra el Eibar. Siguen líderes. De momento con 13 puntos de ventaja con el Real Madrid. Falta que juegue su partido al conjunto blanco contra el Alama. Y también, por supuesto, esperando, ¿no? En lo que queda de temporada a ver cuándo pueden ser ya campeonas porque el título parece cosa hecha para las de Pera Romeu. Y el Eibar, por su parte, pues quinta derrota consecutiva. Están ahí en 13ª posición con 17 puntos. De momento 8 por encima del Dux Logroño, que marca ese descenso. Así que bueno, tampoco se pueden relajar ni mucho menos las futbolistas armeras, que la semana que viene tienen que intentar sumar una victoria más, como comentaba antes,
para no irse al parón con esas dudas. En casa en el derbi contra el Athletic Club va a ser difícil, pero es un partido que sí que pueden sumar. Aquí contra el Barça era mucho más complicado. A ver si pueden sumar puntitos para irse un poquito más lejos del descenso y acabar la temporada más tranquilas, que yo creo que lo merecen, porque no son un equipo para estar peleando por el descenso, pero han tenido esta mala racha que no ha permitido que de momento puedan estar tranquilas en la tabla. Acabamos la primera parte de la jornada 20 de la Liga F, lo veremos mañana, lunes, seguramente veremos en directo o grabado, ya comentaremos por supuesto si hay directo la hora que lo haremos como siempre. Así que nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.